Hola, hola, ¿cómo están todos? ¿Cómo va? Ahí la veo a Lorena. Hola, ¿cómo ¿Cómo va, estás? Lorena? Bueno, vamos esperando que la gente se una. ¿Qué tal, Javier? Buenas tardes. Gracias por sumarte. Ya se animó a poner la cara, Javier, y hoy es exactamente para eso, para que ustedes puedan hablar, preguntar, poner la cara, escuchar su caso, escucharlos a ustedes. Magnífico, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes, Javier. ¿Alguien está mirando la final, España, no sé, Portugal? Hola, Marcela, ¿cómo va? Bienvenida. Veo a varios de nuestros ya alumnos fundacionales acá, ¿eh? Iriana, Que también están para participar, ¿eh? por supuesto, por supuesto. ¿Qué tal, Susana? ¿Cómo va? Bienvenida. Sí, primera vez, pero no soy psicóloga, soy estudiante. A la vejez viruela, cuarto año de psicología. Qué Bien, lindo, qué Psicóloga bravo. lindo. sos, no estás habilitada, pero no te saques el ser. Este es el lugar desde donde uno esté, en este momento de la vida. En cada momento de la vida uno está en un lugar distinto, así que bienvenido siempre para Parece increíble, ¿eh? preguntar. ¿Cuántos que por una Genial. materia no se permiten? Oh, Sí, no, bueno, perdón. yo empecé tarde, yo esta es mi segunda carrera, ¿no? Bravo. No es yo soy bailarina, fui bailarina profesional toda la vida, así que, Qué este, maravilloso. y me Hola Yo di Rocío, hola escuché Amalia. el acceso al Zoom, Teatro Colón. Yo di el acceso al Colón cuando era chica. Yo también. tenés todo el porte, mirá, de una bailarina. Susana, no sé si leíste el libro de Mary Bardet, Pensar, conmover. No lo Es leí, ¿no? es maravilloso, un gran libro. Ella es filósofa y bailarina, y Sí. entonces toma a partir del análisis de la danza y de la danza moderna y cómo ha ido cambiando la danza a lo largo del tiempo, la relación del cuerpo con el espacio, y una lectura que es para realmente, pero apasionante. Ay, ¿cómo se llama la Mary Bardet, con B larga. Bardet? Ay, espera que lo escribo acá. Sí. Genial, Esperen es un que- buen dato porque para la tesina para la tesina no sé todavía Ah, qué hacer. cuando leas eso, te enamorás. No, no, ese libro yo la entrevisté en la radio y no podía parar, agarraba y decía, ¿y cuando decís esto? ¿Y cuando decís esto? No, no, es apasionante. Ya Mary lo Bardet, anoto. pensar, conmover. Fíjense qué linda la forma de escribir, de titularlo. Ahí Sí, está. genial, mil gracias, ¿eh? No, por favor. Escuché el Zoom de la que subieron la otra vez y me resultó súper interesante. Bueno, por eso aquí estoy, ¿eh? Qué bueno. ¿Cuál de ¿Qué ellos te tal, gusta? Claudia? ¿Cómo va? Perdón, Romina, buen día, buenas tardes. Sí. Oye, pido las disculpas del caso, yo voy a aprovechar de almorzar ahora, entonces está un poco tarde el almuerzo, así que solo para que no me hagan el acto alimentatorio voy a apagar la cámara, ¿ok? Vale, vale. Perfecto. Nunca es tarde para Hola, almorzar. Yo dije, hay diferencia horaria, ¿eh? Pero tampoco tanto. buenas tardes a todos. ¿Qué Hola. tal, Virginia? Buenas tardes. Hola, Virginia, ¿cómo vas? Bien, 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 ¿Amalia no es la que había bien. ganado el sorteo? Sí, Amalia es sí, la que sí. ganó el sorteo, sí. Amalia, Amalia. Que Amalia y Rocío las saludamos medio de pasaditas, hablando con Susana. Hola, Así que bueno, bienvenidas, bienvenidas. gracias. Claudia también Claudia Martínez, tú también estás en los fundacionales, ¿no? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes. Sí, ¿Qué tal? también. De acá de Argentina, sí, sí. Ah, bienvenida, bienvenida. Gracias, muy amable. Saludos. Saludos. Saludos.
¿En qué te escribiste? ¿Qué te definió? ¿Psicoterapia? ¿Psicoanálisis? Psicoterapia. Mm. Bueno, me presento entonces, ya que me están, soy Sí, Dale, Claudia, sí. sí, Por con ¿qué favor. tal? gusto. Soy Claudia Martínez, tengo 56 años, estoy haciendo la carrera de psicología en tercer año en la UCP, la Universidad de la Cuenca del Plata. La dejé hace un año, la dejé en tercer año y bueno, y ahí estoy, pero fue por temas, cuestiones laborales ya que no pude continuar. Y fue por una cuestión de esas cosas random que pasan, que los encontré en las redes a la noche muy tarde. Y bueno, a Mauro ya lo conocía de sus audios y su manera tan particular que tiene de comunicar, tan particular. Y bueno, ya Violain también. Eh, Tan linda los dos, esas maneras tan lindas que tienen. sí. Gladys, bienvenida. A Gladys la conocemos. No hemos podido todavía encontrarnos, pero ¿Cómo va, Belén? Hola, hola a todos. ¿Cómo están? ¿qué tal Denise? ¿Qué tal? Bueno, Martín. Martín Salmerón. ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo están? ¿Cómo estás, Martín? Muy bien, gracias. No hay cosa creo que más linda que esto de poder encontrarnos sin guión, o por lo menos es la parte que a mí más me gusta, ¿no? Esta donde, bueno, nos salimos de lo tradicional, ¿no? Porque generalmente todo tiende a ser, nos piden, ¿no? Que hagamos algo de determinada manera, ¿no? Lo social siempre pide. Bueno, este es el lugar como para plantearnos esas preguntas que a veces uno se le empiezan a ocurrir también cuando uno está en comunidad. Tal cual. Sí. Justo hoy Y pensaba comunidad. eso para cuando hicimos el vivo con Mauro, ¿no? Porque primero había grabado un video y después hicimos el vivo. Y me vino a la mente esto de que el lugar del terapeuta también es un lugar sin guión. Es un lugar donde Totalmente. uno entra, ¿no? Y no hay edición, no hay un video grabado, no hay realmente un manual exacto. Y ahí nos tenemos que arreglar con todas estas cosas que surgen, pero que son parte de la subjetividad y de la singularidad de cada uno, ¿no? Y El- no somos los mismos. No sé si les pasó a los que ya atienden, seguramente Viola y Lorena, obviamente, que cuando atienden a uno un lunes, hablan mucho del fin de semana. Y de golpe cuando le mueven el horario y lo pasan a un miércoles, cambia todo el tema. Cambia, es como otra persona. Los del viernes hablan mucho de una temática y de la ilusión de salir y lo que están proyectando, y los del lunes ya con todo concretado, y los del miércoles con distintos. Yo algunos, hay uno que lo atiendo, aparte ahora con el tema de los cambios horarios es todo un tema, por la diferencia horaria. En Nueva Zelanda atiendo un día de diferencia. Yo los atiendo un miércoles y para ellos es jueves. Y me es muy extraño, les juro que es muy extraño cada vez que me dicen que es jueves. Eh, y lo atendía a las 6 de la mañana y lo único que hablaba era del cansancio. Entonces hice lo imposible para conseguir un horario que coincida y que sea en su tarde y que no sea acá la madrugada. Y realmente es otro discurso completamente distinto. Mirá si la hora incluso nos afecta a nosotros mismos. Acá estoy leyendo algunos comentarios que nos están llegando de Liliana. Es estudiante de la Tecnicatura Acompañante Terapéutico y es de la provincia de Tucumán. Y no sé si está ahí, Liliana, ¿estás acá? Hola, hola, Liliana. Hola, buenas tardes. Sí, sí, no Eh, puedo prender la cámara por un problemita técnico, no pasa pero estoy nada, acá. no pasa nada. Contanos, Liliana, ¿estás haciendo la Tecnicatura de Acompañante Terapéutico? Sí, estoy haciendo la tecnicatura en la Facultad de Psicología de acá Bien. de Tucumán. Bien, bien, qué lindo, porque son todos lugares para acompañar, ¿no? Muy interesantes, muy, muy interesantes. ¿Y qué es lo que Sí. te convocó a Liliana a venir al vivo? ¿Qué es lo que te convoca de la propuesta? Si tenés preguntas. Y o sea, me gusta escucharlo a los profesionales
Y, y bueno, con cada aporte aprender un poco más, entender, este, porque nosotros también hemos relacionado todos los temas de psicología, así que bueno, o sea, a mí me gusta, siento que me sirve. Completamente, completamente. Son herramientas extras que son muy buenas de tener. Sobre todo esta lectura psicoanalítica siempre aporta mucho sobre la causa, ¿no? La dirección, hacia dónde vamos. Sí, sí. Parte Muchas de gracias, esto, perdón, que muchas gracias parte por estar acá. de la cuestión de la claridad, ¿no? Creo que es parte de lo que estamos buscando transmitir, la, la búsqueda de claridad, porque ya es suficientemente compleja la clínica y muchas veces la transmisión de la teoría. Entonces, bueno, la búsqueda es acompañarnos, pero en algo no solo teórico, sino técnico, concreto, clínico. Ayer estaba terminando un curso que estuve dando sobre perversiones, ¿no? En esta línea, ¿no? De que no sé, que no hay perversos, que no llegan al consultorio, que los perversos son solo hombres, todos esos mitos que no son ciertos. Eh, bueno, lo que me decían, una de las personas que había venido, era que que hacía muchos cursos, es una colega muy formada, es placentero hablar con ella, y ella me decía, pero hay veces que todo lo que estoy estudiando me siento en el consultorio y digo, ¿y ahora? Entonces, bueno, ese trabajo concreto, ¿no? De bajar a lo concreto todo eso que vemos en la teoría, bueno, esperamos, ¿no? Que ese sea como, al menos ese, el diferencial que podemos intentar ofrecerles. Cuéntenos, tal vez, si quieren, si alguno quiere, porque es siempre difícil empezar, qué los mueve. Marcelo, Perdón. Marcelo, ¿te fijas el micrófono que lo tenés abierto, por favor? A ver, Marcelo. Ahí Ahí está. está, muchas gracias. Obviamente abrilo Bueno, no cuando vaya a sé, hablar. que tal vez cuál fue la última situación que les haya ocurrido, ¿no? A veces siempre es como empezar por algún lado, no tiene que ser la gran pregunta de la vida, pero a veces es, bueno, me pasó tal cosa, o bueno, qué temas les interesan o qué temas les preocupan, ¿no? Eh, bueno, eso. Así como estábamos hablando con Susana cuando empezó la reunión, ¿no? Que ella viene del ballet y no hay nada más lindo que tomar esa herencia y no sentir que, bueno, eso es como otra cosa, ¿no? Sino que ella tiene un plus. Vos siempre vas a leer el cuerpo de tus pacientes y escuchar ahí en un plus que yo no voy a tener nunca eso, porque no tengo esa experiencia. A ver, la gente está levantando la mano. Amalia, ¿tenés algo para contarnos o preguntarnos? Sí, un pequeño comentario, ¿no? Yo sigo la formación que da Violet hace bastante tiempo, y es interesante que una de las cosas que a mí me lleva a pensar, yo podría el año que viene meterme en la maestría, que es lo que realmente a mí me interesa, es esta idea que transmite Violet, que la rigurosidad o la profundidad en los conceptos, la seriedad a la hora de sostener el esfuerzo de articular la teoría con la clínica, no tiene por qué ir de la mano de una complejidad que deje a quien está estudiando por fuera, ¿no? O que deje a alguien fascinado con un otro que no está agujereado en su saber. Entonces, a mí me parece que es una propuesta que se escucha en ustedes, en los vivos que hacen, los sigo aparte en Instagram, por ejemplo, que me parece que puede sumar muchísimo a la calidad del poder aprender a hacer, siempre un poquito más o un poquito mejor o más afinadamente. Por ahora quería hacer ese comentario.
Gracias, muchas gracias, muchas gracias. Javier, Sí, levanta. hola, ¿qué tal? A ver, espérame, dame 30 segundos para poner acá, bajar la mano y poner acá el video. Ya, da. Mira, ¿qué tal a todos? De acá desde Chile, Javier. Soy ingeniero, pero con alma Bien. de psicólogo. Me interesa la psicología desde ya hace hartos años. He leído algunas cosas y hace muchos años llegó a mis manos un libro que se llamaba La Cámpara Principiante. Y que debo decir, me voló la cabeza. Y entonces como que a partir de eso, escuchando por allí algunos reels de Mauro, fue como, wow, ya, y ¿por qué no meterse en este viaje que puede ser como quizás la puerta de entrada para el día de mañana poder efectivamente hacer como seguir la carrera de psicología, ¿no? Entonces, de pronto, y a propósito de las sincronías de Jung, esto pudiera ser quizás un buen inicio. Eso. Qué lindo, qué lindo. Igual Bueno, pusiste, Javier, ingeniero con alma de ingeniero, ¿eh? No con alma de ¿Perdón? psicólogo. hiciste un Pusiste lapso. ingeniero con alma de ingeniero, así que algo hay ahí, algo obviamente a poder. Y es súper interesante esto que decís, Javier, porque de verdad nos lo encontramos mucho. Muchos no estudiaron psicología, queriendo estudiar psicología, y fueron, te veo de mi generación justamente, por las carreras exactas o las más seguras, las que supuestamente tenían salida laboral, las que eran las más tradicionales, obviamente también para complacer los pedidos seguramente generacionales, Al pero gran otro. ¿cuántos? Para complacer al gran otro. Exactamente, bien leído a la cancha. Eh, y cuántos les quedó pendiente psicología? Psicología, ¿no? En general, y después obviamente elegir una disciplina, pues cuando uno dice psicología ya es algo tan grande. Y hay que elegir, por eso también acá en Facultad Lalang tenemos la psicoterapia con orientación psicoanalítica y el máster en psicoanálisis, que justamente va precisando también todo ese camino que tiene que ver con poder abordarlo. Y esto que decía Amalia, tan importante que destacaba de Violén, la comprensión, la claridad, el acercamiento. La teoría es compleja, es compleja, pero no por eso se tiene que hacer más compleja ni más rebuscada, ni desde un lugar donde sea que el que no lo entiende es porque le falta o no lo puede comprender. No, Ah, lo seguimos leyendo, lo seguimos interiorizando y es sumamente importante ahí con la acompañante terapéutica. ¿Cómo era el nombre que me olvidé? No puedo ver, no la Liliana, veo, no. no estaba en cámara justo. Liliana, Diana. Liliana. Liliana. Liliana, súper importante la herramienta de la comprensión a alguien que está en el día, que tiene que salir a comprar, que tiene que bañarse, que tiene que cambiarse, que llega y le dicen, bueno, mirá, acá está y empezá a conocerlo. Y Sí, venía a fíjate, traer los audífonos porque así no me ven el celu. a ver, Patricia, ¿estás Patricia. hablando o es el micrófono abierto? Ahí Sí, está. po. Y conocer a quien tenemos que acompañar justamente en el acompañamiento terapéutico, es todo un descubrir. Bueno, Sigmund Freud era un acompañante terapéutico al principio, estaba muchas horas, un solo día, varias veces, ¿no? Después lo fue ordenando a lo que es justamente el abordaje de hoy. Por eso no es que son disciplinas que están Aquí tenemos peleadas, que esperar. que tienen... A ver, Patricia, el micrófono. Patricia, el micrófono. eh, sino que justamente es un psicoanálisis, y hoy lo decía Lorena en el vivo, en la puerta de Lacan, que tenía toda esa magia, esa placa ahí atrás, y Lorena diciendo en esa callecita que es un psicoanálisis ayornado, actualizado, en diálogo con las otras disciplinas. Por eso, alguien que viene con su disciplina como el acompañante terapéutico, y quiere obtener la comprensión del psicoanálisis como herramienta a su propia disciplina, es un enriquecimiento brutal. Y no solo para el acompañante terapéutico, también para nosotros, porque el psicoanalista a veces está muy en la trinchera del consultorio y se pierde un poco de perspectiva. Cuando trabajaba niños, las maestras que me derivaban niños me daban un diagnóstico mucho más preciso que cualquier otro profesional que haya siquiera acercado a ese niño.
esa mirada y esa comparación con 30 y me decía, mirá, a mí yo te lo mando por esto y esto y esto. Tenía una profesora de inglés particular que me derivaba niños, pero con una precisión que ya era como la historia de OK, de OK en inglés, ya era bueno, listo, de esto debe ser. Porque esa mirada, esa sensibilidad, la tenemos. Después estudiamos, después nos profesionalizamos, después vamos indagando, curioseando, especializándolo cada vez más. Eso no termina nunca, pero esa sensibilidad tiene que estar. Por eso es tan importante el máster en psicoanálisis, obviamente, para el que ya tiene los estudios previos y como dice Amalia, quiere eso excelso del psicoanálisis, esa cuestión ya. De detalle, tal cual. Está claro, ¿no? Y el psicoanálisis tiene eso, que uno nunca lo va a terminar de estudiar y de leer y de darle vueltas y de cuestionarlo. Y la psicoterapia, distintas disciplinas que por ahí tienen muchas más herramientas o tienen un marco teórico mucho más específico, estoy hablando ya de otras, eh, la orientación psicoanalítica, esta comprensión, le da un abordaje mucho mayor. Por eso... Hoy estamos para poder escuchar a ustedes hacia dónde quieren ir, cuál es su caso, cuáles son sus dudas, sus preguntas y sobre todo poder eh, llegar a contestar algo de eso para poder elegir la precisión del estudio y el abordaje, porque esto no es solo elegir entre dos carreras, es una comunidad. Mauro, no sé si le querés contestar la pregunta que está haciendo Anthony Cisneros en el chat, no sé si la es. Yo quisiera preguntar acerca del nombre del taller, psicoterapia o psicoanalista. ¿No son todos los psicoanalistas ya psicoterapeutas o cuál sería la diferencia? Sí, psicoanalista es una psicoterapia, pero se ha diferenciado tanto en su marco teórico, en su orden clínico, en su abordaje, se ha diferenciado tanto que queda diferenciada, queda como si psicoanalista, hay muchos que incluso les gusta negar que no son psicólogos o que no son psicoterapeutas, justamente, porque la psicoterapia, por hacerlo muy breve, muy groseramente breve, es más directiva. Es un sentido más de que el psicoterapeuta, el terapeuta, hace terapia porque sabe, el terapeuta sabe y puede corregir un padecimiento que tiene el paciente. Vamos al orden del médico directamente. Yo cuando tengo un dolor de estómago voy al médico y le digo, me duele el estómago así, así, así y quiero que el médico me recete, me diga qué hacer y me saque el dolor. No me interesa más nada. No me interesa hablar con el médico de mi padre, ni cómo estoy en el trabajo. No me interesa nada. Quiero que me saque el dolor. Muchas disciplinas abordan, no tan extremo como el médico, pero diciendo, bueno, estoy en una depresión y quiero salir y no quiero tocar más nada. Tengo que empezar a trabajar, tengo que viajar en avión, tengo una fobia y no quiero tocar más nada. Como ejemplos así más puntuales, donde justa, o el acompañante terapéutico, justamente, que es una disciplina también. En otras disciplinas donde no tienen ese abordaje, el psicoanálisis es el que rompe esta dinámica de terapeuta con el paciente. Es decir, usted tiene algo que hay que corregir, en definitiva, sino que se pone en un sentido de igualdad donde el analista, ya no como terapeuta, tiene una posición de sujeto supuesto a saber. Es fundamental sostener el supuesto. No es que le dice yo no sé nada, pero sí le dice el que tiene el saber es usted. El que sabe qué le pasa es usted. Y el paciente va a decir, no, yo no sé qué me pasa, por eso vengo. Y el analista le va a decir exactamente. Usted tiene ese saber en un lugar inaccesible, donde no accede. Un saber no sabido. Un saber que está Freud decía esto, me acordé que Freud decía, el paciente sabe, solo que no sabe que lo sabe. exactamente. Un saber no sabido. Ese trabalenguas. Un saber que no sabemos que sabemos, pero sabemos que algo hay ahí. Entonces el analista con la lectura del inconsciente, justamente con la asociación libre y la parte del abordaje clínico, va a tener justamente esta relación donde no corrige. Si ustedes le dicen a un analista, no duermo, y me quedo mirando la televisión toda la noche, y me fumo un atado de cigarrillos, el analista no les va a decir nada, les va a preguntar,
¿y a usted qué le pasa con esto? Y no, quiero hacer algo. Entonces ahí empieza a trabajarlo. Pero si a un terapeuta le dicen, no duermo y miro la tele, le va a decir, no, 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 vamos a hacer una higiene del sueño, vamos a empezar a establecer horas, se va a levantar una hora antes, deja el cigarrillo más lejos para que lo tenga que ir a buscar. Le va a poner pautas, tareas, le va a poner indicaciones que tienen mucho más que ver con el abordaje terapéutico. La cuestión subjetiva del inconsciente, que hoy no hay ninguna disciplina que se atreva siquiera a negar la existencia del inconsciente, tiene que ver con el gran hallazgo freudiano que nombra aquello que ya estaba allí, con una muy simple pregunta: ¿dónde está lo que no está en la conciencia? Y con eso justamente diferencia. Pero fíjense que la posición del terapeuta es una, más allá de todas las disciplinas, y la posición del análisis es otra, que es muy exquisita de poder sostener una vez una mamá explicándole que yo no estaba para indicarle al hijo que tenía que estudiar y hacer un punteo. Y entonces explicándole que yo iba a escuchar al hijo y que yo no tenía un lugar de indicaciones ni directivo, y me dice, ¿y qué viene? ¿Y habla con la pared? Porque es como, ¿y qué hace? ¿El analista no hace nada? O sea, parece que si no indica o no dice qué hay que hacer, no está haciendo nada, ¿no? Entonces, este sentido del abordaje del analista, ahí es donde Lacan tiene unas precisiones técnicas muy, muy interesantes, donde dice, al principio el paciente resiste muy poco de analista. No se le puede hacer un abordaje cual dibujo libre, como hacía Sigmund Freud, bueno, hable y ni saber qué está pasando o qué va a pasar. Entonces, ay, a ver, Ángeles, a ver, el micrófono. Nosotros no podemos silenciarlos, ¿no? Ángeles está entrando, no sé si se les está pasando el re, me mató. Una viajera del tiempo. Bueno, este es el punto, ¿no? O sea, psicoanálisis, eso es una psicoterapia, sí, pero tan diferente que se diferencia, sí. Pero en el abordaje clínico. Después, ya de discusiones de ego, de teorías y demás, están por fuera completamente. Imagínense que nosotros desde Facultad Lalan tenemos la intención de hacer una carrera de psicoterapia con orientación psicoanalítica justamente para conversar, para terminar con estas discusiones, para que haya un enriquecimiento y un crecimiento entre distintas disciplinas, no una confrontación de quién es mejor, quién tiene la verdad, en definitiva. Eso nos empobrece a todos. Espero contestar algo de la pregunta, porque obviamente las cuestiones técnicas son un montón, pero desde el estudio es muy distinto estudiar una psicoterapia específica que estudiar psicoanálisis. Tanto Bueno, así, para nosotros es importante hacer una psicoterapia de base psicoanalítica que hasta va a haber un neurocientífico con nosotros que lo que dice es un neurocientífico que no conoce de psicoanálisis, él lo decía con estas palabras, ¿no? Y lo pueden ver en los vivos en el YouTube de Lalang, un neurocientífico que no sabe de psicoanálisis es un ignorante. Y me parece que es una posición, ¿no? Donde se puede enseñar, se puede sumar, y esta es la apertura necesaria. Y que nosotros también, los psicoanalistas, tengamos esa libertad de decir, vaya a consultar si en algún punto es necesario distinguir la cuestión corporal de la psíquica. Trabajamos todos juntos en pro de la cura del paciente. Violén, Así que volviendo bueno, al vivo que hiciste con De Angelis, dice en un momento sí. otra cosa que me quedó y me encantó y me la voy a apropiar, no sin dejar de nombrar la fuente. Dice que un profesor de él le dijo en un momento que un psiquiatra que no sabe de psicoanálisis le falta una pata. Y él dijo, y un psicoanalista que no sabe también un poco de psiquiatría y de neurociencia también le falta una pata, ¿no? Y es un poco también lo que hablábamos hoy en el vivo con Mauro. Este, esta competición de querer separar psique y cuerpo, psique y soma o diferentes cosas nos deja en un lugar donde no entendemos que lo de adentro y lo de afuera están unidos, ¿no? En esta banda de Moebius no hay distinción, todo se une, todo va y viene. Marcela dice,
Acá yo trabajo en ventas intangibles, hablo con mucha gente y de verdad casi soy psicóloga. Me gusta abierta a todo lo que se pueda aprender con ustedes. Gracias por la invitación. Sí, yo creo que hay mucha gente que trabaja en trincheras, ¿no? Que atiende lo que yo llamo como las psicologías de trinchera de primera, las manicuras, las peluqueras, volviendo a esto del transfer, ¿no? Que fueron muchas preguntas que se hicieron en los grupos, como que hay gente que considera que el psicoanálisis se apropia del transfer, y yo creo que los parletres hacemos transfer con muchas diferentes dinámicas, no solamente con nuestro terapeuta. Valeria, ¿querés hacer una Dejen, pregunta? dejen las manos ahí que estaba también Sí. Susana Y y yo voy pidiéndoles uno por uno según los órdenes que van surgiendo. me Valeria. Hola, perdí quién ¿cómo estaba les, también, pero vuelvo a levantar la mano. hola, ¿cómo les va? Buenas noches. Buenas noches. Bueno, yo les cuento, yo soy psicóloga, hice una especialización en psicoanálisis orientado a adulto en la Escuela de Psicoterapia para Graduados, acá en Capital. Y lo que a mí me interesaría es la maestría en psicoanálisis. Eh, lo que no tengo es mucha lectura de Lacan, porque siempre me pareció muy difícil, engorroso, nunca lo entendí, me generó siempre mucho malestar. Y a partir de los vivos de Bioline descubrí que, uy, se podía leer a Lacan, entenderlo como de una manera que dije, wow, pero me da mucho miedo arrancar en una formación así, donde la base, por lo que leí en la página, es freudiana, que es lo que yo un poco más tengo, de Lacan no, y que después no me pase eso, de que sea un chino. Entonces, sumado a los cursos que yo ya hago en el año, sumarle las 3 horas de cursada, y me da como no sé cuánta bibliografía ya para la maestría, y si no va a ser, bueno, me amigué un poco con Lacan por Bioline, la verdad, y a partir de ahí es que digo, bueno, quizás, pero Ahí quería te un cuento. poco preguntar, claro, Gracias por Ahí la te cuento. pregunta. porque Y- estimo que Violán no va a ser la docente de todas las materias que quizás tengan que ver con Está como Lacan, consulta. entonces no sé. Ahora, Sí, sí, yo sí. sé que está, pero bueno, no A ver, sé. Eh, cuando armé el programa del máster, lo armé pensando, primero también te soy así como muy sencillo lo que te voy a decir. Empiezo yo hablando de aparato psíquico desde Freud. Y sí, desde sí, sí. Freud vamos a construir, ¿sí? Vamos a ir yendo hacia Lacan. Y después va a estar Ujú. Mauro hablando de lo imaginario en Lacan, ¿sí? Es decir, que todo eso freudiano, el link de todo lo que vos ya sabés, pero hacia los términos lacanianos y esa torsión, ese agregado de Lacan, eso lo vamos haciendo despacito. Después voy yo con lo simbólico, es decir, que ahí trabajó lo simbólico. Y después Bernardo Piñero va a hablar de lo real, que es todo esto tan importante que está pasando en estos momentos, ¿no? Bueno, todo lo que tiene que ver con lo digital, el humanismo, el transhumanismo, el modo particular en el cual la identidad digital está como empezando a ser puesta en cuestión, ¿sí? Porque nosotros como personas somos diferentes de eso que aparece en las redes, pero también tenemos que ser responsables respecto de esa parte que es la más real. ¿Real por qué? Porque se nos escapa, porque uno pone eso a través de una red social y eso, digamos, de formas imprevisibles, ¿no? Se va. Pero para eso tenemos que estudiar, a ver cómo es que eso está pasando. Y después de ahí, eso es todo el primer año. Y después de ahí sí empiezo yo a enseñar bien el nudo, ¿sí? El nudo y Ajá. vamos, porque ya vieron lo imaginario, lo simbólico, lo real, entonces vamos a ver, vamos con casos clínicos. Es decir, que la idea es llevarlos desde lo más básico de Freud a Lacan. Porque lo mejor que nos puede pasar es que empecemos a hablar no solo en el nivel tradicional en el que hablamos, sino en ese otro nivel que ya es como
lo que nos ayuda en la clínica, lo que nos da claridad. Entonces, en cuanto a eso, Valeria, quédate tranquila, que nada, es como toda la gente que yo elegí, y Mauro, bueno, vos lo conocés, todos los que elegí son gente fantástica. Está Inés Ugalde también, que es perdón, es la doctora en agronomía, ¿se acuerdan? Que habla sobre Lo vi. epigenética. Sé que ustedes ya la han escuchado. Este link a la ciencia, este link al discurso religioso, este saber de qué se trata, bueno, lo vamos a ir haciendo despacito, pero es necesario, es Y necesario. Violain, ¿la facultad es nueva en particular o existe ya y se le suman estas carreras? Eso no Las dos entendí. Quise cosas en buscar el realidad, inicio y no lo encontré. Recordando el las dos fracaso. cosas. Ah, Parece. Inicialmente, A ver, a Cecilia. hay ver, alguien hablando. Cecilia, Cecilia. ¿Le el contás vos, micrófono. Belén, o querés que le cuente yo? Dale, dale, Lore, dale, contale. Bueno, te cuento un poco, Valeria. Somos una facultad francesa, ¿ok? Sí, sí. Somos una facultad, una subfacultad de una facultad francesa con más de 25 años de trayectoria en el mundo de la psicología. Ajá. La facultad francesa comienza como una facultad que da máster en psicoanálisis y después se fue ampliando y hoy tienen más de 15 carreras de diferentes teorías Ah, con una formación muy fuerte en psicoterapia, con una base psicoanalítica. También el rector de la facultad es profesor de psicoanálisis en diferentes universidades de Francia. Ahora después les vamos a mandar el video donde le explica también bueno, yo estudié en esa facultad también, tengo mi máster, estoy acá en Francia, de ahí, y también es muy integrativo al punto de que tenemos, me acuerdo, venía siempre una vez por semana un neurocirujano, un poco como de Ángelis, a hablarnos y a contarnos que el aparato psíquico no está apoyado en el aire, ¿no? Que está apoyado en alguna parte, y también este diálogo con las diferentes teorías, de todas las teorías psi, ¿no? Como dando a los alumnos la posibilidad del acceso a todas estas fuentes para después decidir por sí mismo hacia dónde quiere dirigir su carrera. ajá. Entonces de ahí surge este deseo de abrir una propuesta para estudiantes hispanoparlantes y así nace la Facultad Lalanne como una subfacultad de esta facultad Ah, francesa, ¿ok? ah, Y somos también franceses, entonces sí empezamos este año con esta propuesta a los estudiantes hispanoparlantes del mundo, no ah, solamente de España o de Argentina, sino del mundo, porque estamos con gente, por ejemplo, que está en Suiza. ¿Ok? Tenemos, por ejemplo, una alumna fundacional que es de Perú y ella estudió psicología y está en Suiza y ahora está haciendo el máster de psicoanálisis. Entonces es una propuesta internacional. Y tenemos docentes también de México, Internacional. de Uruguay, de Chile. Digo, es esto, ¿no? Es abierto todos, digamos, a encontrarnos desde el lugar en que estemos, nada, a estudiar. Sí. A ver, Yo Susana. quería ajá. sumarme. Bueno, Quería sumarme, perdona, a muchas la gracias a pregunta ambas. De nada. de Valeria, porque desde lo imaginario justamente hay que entender las bases de por qué Jacques Lacan empieza a abandonar el cuerpo biológico y pasa al lenguaje. Y entender justamente esa base es fundamental para entender lo imaginario y es fundamental para asentar como base para entender a todo Lacan, la concepción del otro, las concepciones que tienen mucho más que ver con el lenguaje, en el abordaje del sujeto, en el entendimiento del sujeto. Eso va a estar justamente en mi clase, así que desde ahí puedo dar esa tranquilidad de que va a estar el entender a Lacan para tener una base. Después uno lo lee, se pierde, pero ahí es porque somos una comunidad también. Porque justamente desde acá, Violén, Lorena, cuando se sentaron también a armar todo lo hispanoparlante, no solo dijeron, bueno, vamos a replicar, vamos a tomar un montón de dificultades y vamos a ponerle solución.
Y la idea de hacer una comunidad con grupos de supervisión, de estudio, de debate, que continúe este enriquecimiento, es también para poder estar leyendo los momentos de cada uno. Los que están muy avanzados van a tener el grupo avanzado, los que están justamente con más dudas, más preguntas van a tener. Entonces, caminar en comunidad es fundamental. Todos los que hemos estudiado esta carrera solos, en universidades obviamente y demás, sabemos lo duro que puede ser no entender un texto y tener que estar machacándonos la mano y los ojos hasta entenderlo, y que de golpe cuando alguien te lo explica con cierta frescura, con cierta tranquilidad, con ciertas cuestiones, te decanta todo y decís, ah, el otro no es otra persona, y uno se abre y empieza a entender. Por eso ahí justamente es que no solo Lacan va a estar explicado desde las bases, como decía Violén, sino que también es en comunidad. Piensen que es una oportunidad internacional con salida laboral. Desde el momento que están empezando a estudiar, ya están hablando de atender, ya están comunicándose con quienes están atendiendo y ya están planeando también su atención. Cosa que en mi formación fue imposible. Era primero el título y después hablamos. Y uno primero estudiaba y después vemos. Y realmente a mí me dieron el título en mano y no tenía ni idea lo que era una salida laboral. Pero ni idea, ni por dónde se empezaba. Nada. Eso es algo muy importante también para la LAN, acompañar en comunidad, hablar de atender, formar al profesional, no solo en el estudio, sino también en la clínica, en la salida laboral. Bueno, vamos a ir contestando una Gracias. pregunta de los que levantan la mano y unas preguntas de los del chat, ¿ok? Eh, María Paula, buenas tardes. Teniendo en cuenta la distinción entre psicoterapia y análisis, en psicoterapia con orientación psicoanalítica, ¿se trabaja con algo similar a entrevistas preliminares? ¿Cómo se inaugura ese espacio teniendo en cuenta el marco teórico psicoanalítico? Sí, claro. Sí, claro. A ver, en lo que yo puedo aportar, sí, sí. Cuando uno recibe un paciente, necesita saber sobre diagnóstico diferencial, porque hay ciertas intervenciones que, según cómo sea la estructuración del paciente, va a poder hacer o no. Y la misma intervención hecha frente a, supongamos, una psicosis, puede agravar los síntomas, ya desde las primeras sesiones, ¿sí? Entonces es importante que el analista, por supuesto que es inicial, pero en esas primeras entrevistas llamadas tradicionalmente, ¿no? Las entrevistas preliminares, después podremos charlar, a ver si ustedes están de acuerdo que eso es previo al trabajo analítico o si en realidad ya uno está haciendo trabajo analítico allí, ¿no? Eh, em, pero sí es esencial ese tiempo previo para poder trabajar. Sí, así que espero estar contestando tu De acuerdo, pregunta. Violín, María cuando Paula. habíamos empezado a pensar, ¿no? El programa que te dije, psicopatología, Sí. psicopatología, tiene que haber psicopatología, ¿te acordás? Sí, tal cual. Y psicopatología, les digo, a ver, tratamos, creo que, creo que es importante también. Se puede transmitir psicoanálisis de un modo sumamente denso, hasta les diría como que atenta contra mantener la atención. Yo he hecho muchos cursos de psicopatología donde realmente eran de una densidad. ¿M? Entonces, a la hora de elegir quién pudiera transmitir psicopatología, la idea es que trabajen un año con Alejandra Quevedo y Alberto Damonte. Qué Ustedes placer, saben, algunos qué que me siguen la placer. conocen a Alejandra, con quien yo hago los vivos. Digo, tiene una forma de transmisión que es importante porque, digo, tiene que estar viva la sensación, ¿sí? De la formación, bueno, a ver, qué es una idea delirante, qué no, qué puede parecerlo, pero no serlo, ¿sí? O sea, todo eso, que es súper, y hasta puede ser divertido estudiar, digo, a ver, ¿no? A mí me parece como sumamente divertido. eh, estudiar. Entonces, aprender cosas nuevas, ver la distinción, por qué sí, por qué no. Bueno, esto, un año, ¿sí? Como dice Lorena. Lorena empezó, psicopato, diagnóstico diferencial. Bueno, diagnóstico diferencial es una de las cosas más apasionantes
de la carrera y es necesaria, ¿sí? Para Letra justamente, recuerden que creo que es al final del seminario 4 que Lacan dice en una de las clases, al final, dice que un mal manejo de las relaciones de objeto puede producir el desencadenamiento de una psicosis, ¿sí? No es pavada esta cuestión, ¿sí? Eh, Así que, bueno, espero Muchas gracias, Violet. contestar. Matías, no te escuchamos, ¿eh? Te tenés que habilitar el micrófono. No Ahí sé si se está. escucha. Ahora Ahí, sí. Bienvenido. bueno, hola, buenas Bienvenido. tardes. Buenas tardes. Gracias por tener la oportunidad de compartir con ustedes. La verdad, estaba escuchándolos todo el rato y bueno, creo que se despierta más o se aviva aún más esa chispa por querer adentrarse más en el campo analítico. Bueno, en realidad mi consulta iba dirigida meramente como al aspecto teórico y práctico del campo analítico. Yo al menos soy psicólogo. Y siento que en el campo de la psicología ofrece una variabilidad tremenda respecto a lo nosológico. Sin embargo, siento que ese aspecto discursivo, que muchas veces esas palabras que se quedan marcadas en el cuerpo o las palabras no dichas, no sé si se abordan mucho más desde del campo psicológico. Y dentro de lo mismo me ha llamado la atención el psicoanálisis. Creo que lo que en sí me ha frenado justamente, por lo que he ido entendiendo, es como un saber más rizomático o après coup, que como ir leyendo y a veces no ir entendiendo y seguir leyendo. Pero creo que justamente esa es una de las cosas que al mismo tiempo me ha frenado o me ha generado resistencia. Entonces no sé si hubiera una forma más como orientativa respecto a este saber analítico y cómo ir digiriéndolo más quizá amenamente, como se siente hasta cierto miedo, cierto riesgo el ir avanzando y sentir que se te va quedando un conocimiento atrás. A ver, si yo puedo decirte, algo que es importante es que para aquellos que hagan el máster en psicoanálisis, ¿sí? Pueden acceder mediante una pequeña diferencia a los contenidos de psicoterapeuta. Y me parece que es importante porque en esto que vos decís, en esto que es necesaria una formación ordenada, pero a la vez la riqueza está en lo rizomático. Para aquellos que tal vez no están familiarizados con el término, digamos, en lo que sería como las teorías de la complejidad. Entonces, ¿cómo hace uno para elaborar un conocimiento ordenado, pero a la vez que implique toda la complejidad? ¿Sí? ¿Es posible? Sí, yo creo que sí. Ha sido como el gran desafío que por lo menos creo que gente como Mauro, digo, que hace trabajo en redes o yo, hemos intentado, ¿no? Salir al cruce, ¿no? De donde se puede hacer algo ordenado, ¿sí? Entonces, si es a nivel de psicoanálisis, es esto, ¿no? Es trabajar ordenadamente yendo desde Freud a Lacan y desde Freud también ordenadamente. Pero si de repente vos vieras que te resulta necesario hacer tal vez la carrera de psicoterapeuta. En la carrera de psicoterapeuta, por ejemplo, se hace peinado, digamos, tal vez es esa palabra que yo uso mucho, digamos, peinada la obra de Freud. ¿Cuáles son los giros? ¿Cómo empieza? ¿En qué momento de repente dice, ah, esto ya no me cierra, este modelo ya no me cierra, entonces vamos para acá? ¿Por qué? ¿Por qué hizo ese cruce y ese giro que hace en 1920, ese segundo giro que hace? ¿Por qué? Pero muy ligado a la clínica. Todo eso es necesario porque también si no la gente habla, ¿no? Les pasará, ¿no? Que la gente habla como si todo estuviera siempre idénticamente en el mismo nivel, digamos, de legitimidad y uno dice, no, no, paremos, paremos. No, ¿no? Hay algunas cosas que cambiaron, ¿sí? Cuando uno va a una lectura desde el final. Entonces, es como alguien que fuera un médico especialista, pero hubiera leído los dos primeros tomos de su especialidad. Me dice, no. Entonces, esa idea prolija de desarrollo, esa también está en la LAM, ¿sí? Si te sirve, digo, esto está previsto para que para que haya posibilidad de que haya un orden sin esto, sin, digamos, eh,
sin que sea como solo el hilo. ¿Sí? No sé si es como fácil ahí, más fácil. Igual, Sí, la verdad. Matías, Hilo de Gracias, Matías. Adriana. Matías, te cuento una cosa de una experiencia personal. Creo que hay que desarrollar un placer de leer a Freud, de leer a Lacan, de leer a los grandes maestros, aceptando la castración de que no entendemos todo el tiempo, ¿no? A mí me pasa que yo, por ejemplo, tengo como un ritual. Yo leo 30, 40 minutos todos los días de algo de Freud o de algo de Lacan, de cosas que yo ya las vi y las recontra vi, pero cada vez que la leo, descubro nuevas cosas. Lo que me sucede es que leyendo textos que pueden ser recontra fundamentales, como el narcisismo o yo qué sé, el hombre de las ratas, cuando lo estoy leyendo, lo estoy pensando desde los pacientes que tengo ahora, ¿no? Y también desde mi propia subjetividad de hoy, que no es la misma que tenía cuando tenía 25 o 30 años, ni la que tenía 5 años atrás, porque también la clínica creo que nos va pasando por el cuerpo y por nuestra subjetividad y vamos captando desde otros lugares. Creo que también es como yo siento esto de las capas de cebolla, ¿no? Y nos pasa lo mismo cuando vamos leyendo. Y me pasa hoy que me sigo reuniendo con los profesores, hablando y discutiendo de cosas, y siempre descubro cosas nuevas. Es como abrazar esta docta ignorancia. Nunca vamos a saber todo, ¿no? Y no es el fin saberlo todo, el fin es estar en este estado donde no sabemos todo y gracias a que no lo sabemos, siempre vamos a saber más. Mm. ¿Ok? Sí, sí, Bueno, muchas gracias. de nada. Voy a leer ahora una pregunta del chat. Dice Leonardo Paola. Hola, pregunto, ¿tenemos que ser licenciados en psicología para hacer estas certificaciones o diplomaturas? En mi caso, soy psicóloga social y trabajé y especialicé en consumo problemático. Bueno, te cuento, Paola, no es necesario que seas licenciada en psicología, es más, creo que tenemos a Virginia hoy entre el público, que también es psicóloga social y casualmente toda la carrera esta de psicoterapeuta, ¿no? Con enfoque psicoanalítico, está también muy dedicada a estas otras disciplinas. Y creemos fehacientemente que la psicología social tiene muchísimo para aportar. Es más, está un profesor, Arturo Molinero se llama, Heredia, Marinero Heredia. Marinero Heredia, y si hay una mezcla de los dos apellidos, con quien voy a hacer un vivo el 19, creo yo, lo vamos a anunciar, donde él, a pesar de que es psicólogo y es psicoanalista y es profesor, está haciendo un enorme y precioso trabajo sobre el que vamos a estar hablando en cárceles, con adicciones, con violencia, con catástrofes naturales, ¿no? Y realmente está muy abordado desde la psicología social. Así que no es necesario en la Facultad Lalanne, como les contamos, somos una facultad francesa y estamos bajo las regulaciones del marco francés, y en el marco francés se puede ser psicoterapeuta sin ser psicólogo, ¿no? Entonces estamos trabajando desde acá. Después depende el país donde vos estés viviendo, se tienen que trabajar los marcos regulatorios bajo el cual vos podés ejercer. Para este tema, si querés, me podés pedir una entrevista y lo podemos hablar en detalle para explicarte cómo sería el marco regulatorio. Y creo que Virginia, ¿estás Virginia ahí en línea? A ver si está. Sí, acá estoy, acá estoy. Bueno, Sí. casualmente Virginia también es psicóloga social, ¿o no? Así es, psicóloga social con una orientación, estoy tratando de abrir la cámara, un segundo. Psicóloga social con una orientación en salud mental, sí. Una penitas, hay una orientación más bien psicoanalítica. Bueno, entonces, Así es. y está también como alumna Virginia y estuvimos charlando largo y tendido Ujú, sobre los marcos regulatorios específicamente para Argentina. Por ejemplo, en Canadá, los asistentes ujú. sociales están considerados psicoterapeutas y pueden ejercer, ¿no? Entonces, cada país tiene su marco y vamos a estar tratando con cada uno de ustedes cómo es el marco, aconsejándolos
y viendo cómo se puede tener una salida laboral inmediata, porque una de las cosas que nos distingue es también de la misma manera de no quedarnos en este éter teórico, sino lo teórico bajado a una clínica, también que esto que se estudia en lo teórico luego también pueda ser llevado a una práctica profesional. No sé, Paola, si se respondió a tu pregunta, si estás ahí. Bueno, María Elena, Tengo varias preguntas. qué bueno, qué bueno. Primero, Perdón, yo te interrumpa. Sí, 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 escuché todo. Mil gracias. De Voy a estar nada. atenta a que vayan subiendo. Dale, mándame, si no, cualquier cosa, un mensajito o un email y después podemos hablar por WhatsApp y te respondo puntualmente según las regulaciones de tu país, ¿ok? Dale, dale, me interesaría. Muchas gracias. De nada, María Elena. Bueno, comentar que estoy en Chile. Acá en Chile, yo entiendo que cuando hablan de facultad se refieren a universidad, que acá en Chile la facultad es como una unidad dentro de la universidad. Y primero me gustaría saber si ustedes como universidad son privada, estatal, ¿cuál es la dependencia? También quería preguntar respecto, entiendo un poco por lo que han expuesto, que es una mirada bastante integral del psicoanálisis que toman distintas perspectivas y quería saber si dentro de ello toman esquizoanálisis de Deleuze y Guattari. También quería pedirles si pudiesen explicar, como para explicarle a los consultantes, la diferencia, si bien lo explicaron súper bien, pero como para nosotros, pero para los consultantes la diferencia entre psicoterapia y psicoanálisis. Y lo otro también que se ha hablado bastante. Vamos por parte, Ya. vamos por parte, porque si no, no nos vamos a acordar de todas las cosas que nos estás preguntando. Somos una facultad privada de estudios superiores, ¿ok? Registrada no somos estatal, somos privada de estudios superiores registrada en el sistema educacional francés como institución y organización educativa, ¿ok? En todo lo que regula los estudios superiores privados franceses. Luego, Violén, no sé si querés contestarle la otra pregunta. Respecto al esquizoanálisis, María Elena, en realidad la particularidad del tipo de análisis que hace Guattari, ¿sí? Es muy específico y si bien es cierto que mi corazón va a estar siempre con Deleuze y Foucault y Deleuze forman parte de mi formación, ¿sí? Va a haber una transmisión más ligada a lo deleuziano, eso es cierto, ¿sí? Ustedes saben que Deleuze comulgó muy cerquita con Lacan al principio. Y Deleuze es la razón, Deleuze y Guattari, ese maravilloso libro del Antiedipo, es la razón, por supuesto que, a ver, esto es una lectura, del cambio que hace Lacan cuando comienza la búsqueda del nudo Borromeo. ¿Sí? Deleuze y Guattari publican un libro atroz, es muy bueno para cuando uno está medio fosilizado, aquellos de ustedes que tal vez están hace mucho tiempo haciendo algo lo mismo y se sienten en rutina. Bueno, ese libro es una implosión. Y yo creo que produjo, bueno, a ver, hay testimonios, hay muchos libros que, para aquellos que no saben, digamos, hay muchos testimonios de lo que fue la implosión para Lacan cuando sale el Antiedipo. Después de eso, Lacan en el momento dice, no, 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 nada que ver, pero al tiempo empieza con todo el nudo Borromeo. Entonces, eso, María Elena, está en la base de la formación que vamos a dar. Ahora, si yo te soy sincera, a mí el tema del esquizoanálisis, y ahí si querés podemos hablarlo vos y yo en privado, en Guattari, bueno, yo tengo mis algunas cuestiones, digamos que hay cosas que tomaría, cosas que no, pero como formación general es más del orden de el Antiedipo y el nudo Borromeo. ¿Había algo más que quedó, María Elena? Lo de cómo explicar a consultantes la diferencia entre la psicoterapia y el psicoanálisis.
Ah, qué buena pregunta. Es bastante técnica, la vamos a hablar sin duda dentro de la formación. Te hago una aproximación para no robar demasiado tiempo porque ya cuando hablamos de consultantes tenemos que ponernos justamente en el caso a caso, en qué necesita ese consultante. Es decir, no vas a tener una respuesta. Vas a tener que tener la respuesta siempre adaptada a lo que está sucediendo. A mí me gusta igual, obviamente, explicarlo de forma sencilla, lo más acotado posible, por más complejo que sea, y decir que justamente este es un espacio para que se lo adueñe. Y lo digo de esta manera, pero que lo diga yo de esta manera no quiere decir que hay que decirlo así de ninguna manera. Pero digo, este no es el consultorio de Mauro. Si vos este lo haces tu espacio, tu consultorio, tu momento, tu lugar, entonces esto funciona. Es para que puedas hablar, para que uses mucho la palabra, pero también hay algo más importante que la palabra, que no esté sola, sino que sea el sentir. Que le des lugar a las emociones, a qué sentís, cómo estás y siempre justamente hablando desde lo que te va sucediendo. Por eso lo más importante es que te lo adueñes. Esa es la forma de decirlo. No me gusta decir que va a estar solo, que no lo voy a acompañar, que yo no soy el que lo dirige. No me gustan los no, básicamente, a mí. No me gusta iniciar una frase diciendo lo que no va a hacer. Me gusta enfocarme en lo que va a hacer. Pero esta es una cuestión bastante particular mía. Por eso las explicaciones casi nunca las hago de forma negativa. Por eso cuando el propio consultante pregunta, ¿pero qué significa que me lo adueñe? Que sea tu espacio. Eh, eh, hay un concepto de Lacan que justamente dice que el buen trabajo en análisis es mérito del paciente, el mal trabajo es responsabilidad del analista. Y aunque esto puede sonar bastante injusto, en realidad es la forma en que el paciente atraviesa el análisis. Es muy fácil de entender que cuando uno va a hacer gimnasio, se tira al piso, hace los abdominales y ese mérito es de él. Y se lo lleva a la casa él. Y depende de él no solo el ejercicio, sino el resultado del abdominal. Pero si el gimnasio está siempre cerrado, las máquinas son malas, está trabado, el profesor da malas indicaciones, por supuesto la culpa va a ser del gimnasio. Eso es lo que tiene que pasar en análisis. No que sea, uy, tengo que hablar con Mauro, uy, tengo que hablar con mi analista, uy, mi analista va a saber qué tengo que hacer o me va a decir cuál cosa, sino justamente que sea su espacio. Si vos lográs hacer que el espacio se lo adueñe el paciente, por eso Sigmund Freud, en Recordar, Repetir, Reelaborar, dice que hay que darle libertad casi total en el hacer. Una libertad total en el decir, una libertad total en el sentir y una libertad casi total en el hacer. Suerte que dijo casi, porque si no esto sería bastante complejo. Pero Jacques Lacan permite esa libertad de la misma forma y el psicoanálisis tiene esa libertad. Sin embargo, en otras disciplinas hay temas que no se abordan, que no abarcan. Obviamente uno tiene que tener demasiada lectura, esto que dijo Violena anteriormente, que es demasiado preciso, en las cuestiones de los primeros encuentros, tener una velocidad en el ojo, en poder callar un poco, en poder escuchar, en darle este adueñamiento. Yo entiendo el psicoanálisis como un pase de adueñamiento. Usted no es paciente y yo soy el que sabe, sino usted es el que consulta y se adueña de esto. Por eso odio el fin de análisis como de definición como tal, porque la idea es que cese el encuentro analítico profesional y el sujeto siga analizando. No el autoanálisis como tal, pero sí que siga analizando. El mejor trabajo, dice Jacques Lacan, es cuando no se necesita el analista. Y es muy lindo cuando el paciente dice, ay, hoy vengo medio cansado porque con Paula, uy, no, Paula, ¿por qué dije Paula? A ver, y ya se interpreta solo, se señala solo, se escucha solo, y ya empieza a pasar y uno empieza a correrse, es porque eso está funcionando, porque se adueñó, porque ya se interpreta, porque no nos necesita. Si queremos hacer una especie de aparición como analistas, es como las entrevistas, cuando el entrevistador no para de hablar y nosotros pusimos clic porque queremos escuchar al entrevistado, justamente decimos, por Dios que se calle este entrevistador, es lo que nos pasa justamente en análisis. Yo tengo las redes donde me descargo hablando, pero en sesión escucho. Eso no quiere decir que no es devolutivo. Eso no quiere decir que boca cerrada es no hablo, no opino, no tengo nada.
es que es explicativo. Por eso al mismo tiempo, María Elena, para sumarte a esto, les digo que este espacio no trabaja con misterios que tiene que descifrar el paciente. Ah, habrá cortado porque dije esto, me dijo esto. No, todo lo puede preguntar. Si es su espacio, si se lo va a adueñar, es porque hay lugar para toda pregunta. No trabajo con misterios donde digo algo para que lo descifra, sino que si algo molesta, perturba, genera, porque toca las resistencias, puede decirlo, puede manifestar su molestia, puede decir que no le gustó ni mi cara, ni mi tono, ni la pregunta, ni la intervención, ni el espacio, ni Sigmund Freud, ni nada. Nunca va a haber una molestia personal, siempre va a haber un trabajo profesional. Me gusta mucho desde el primer encuentro decirlo, pero siempre al final. ¿Por qué? Porque ya lo escuché, porque ya lo conocí, porque la pregunta primera es ¿qué te trae por acá? ¿A qué venís? ¿Qué te trae por acá? No me gusta entenderlo como un padeciente, no me gusta entenderlo como un sufriente, no me gusta entender que necesita alguien pobre que está sufriendo y que yo, eso no, sino justamente que se adueñe. Para mí es un encuentro de pares. Para mí es un encuentro de una persona que tiene su intelecto y necesita. Yo cuando voy al peluquero no es porque soy menos que el peluquero, cuando voy al gimnasio no es porque soy menos, sino justamente porque voy a buscar algo específico. Eso es lo fundamental. Para hacerlo resumido directamente, María Elena, es poder hacer el pase de adueñamiento. Si vos le entregás ese espacio al paciente para que pase a ser un sujeto de análisis, justamente la entrevista preliminar verdaderamente puede ser en un encuentro o inmediatamente, o puede tomar un poco más si ves que todavía no está. Pero esas son cosas que sí vamos a ver en la supervisión, en los espacios más técnicos, más teóricos, para poder hacer esos abordajes específicos en cada uno. Muchas gracias, Mauro. Pasamos a la siguiente pregunta. Martín Salmerón, dentro de la oferta académica, ¿propone una carrera de grado o únicamente una maestría? Martín, no sé si estás en línea. ¿Para qué? Perdón, que no escucharon. Dentro de la oferta académica, ¿proponen una carrera de grado o únicamente maestría? La carrera de grado es la de psicoterapia. Es una carrera de grado, psicoterapia con orientación psicoanalítica. Y la maestría es el máster en psicoanálisis. Por eso requiere tener esos conocimientos previos, esa formación, para poder hacer el máster, profesionalizarse aún más en psicoanálisis. Ya los que son psicoanalistas o estudiaron psicología, hacen directamente la maestría de psicoanálisis cuando quieren hacer este abordaje que estamos diciendo, directamente psicoanalítico, con la asociación libre, dándole, y la carrera de grado, que es la de psicoterapia, muchos ya traen su disciplina o la encuentran en la carrera de psicoterapia, muchos hacen psicoterapia, terminan como psicoanalistas y está muy desarrollado justamente toda la parte académica para que eso suceda, para que nada quede suelto, para que no sean todos, sino que justamente se entrelace. Así tenés las dos cosas, la carrera de grado, que es la de psicoterapia, y el máster, que es la de psicoanálisis. Después, Martín, depende en qué país estés y cuáles sean tus estudios previos, es para lo que te va a habilitar el marco dentro de tu país. Por eso te preguntaba si estabas en línea para preguntarte un poco sobre esto y si no me lo podés consultar, acabo de dejar mi WhatsApp en el chat por si alguien tiene alguna pregunta puntual que me quiera hacer después del taller, me lo pueden hacer por WhatsApp. Una cosa es la formación, obviamente está certificado la formación, los conocimientos que van a adquirir, y otra cosa es la habilitación legal que provee cada país para poder ejercer. Pero la formación da los conocimientos para ejercer. La habilitación legal la pone las normas vigentes de cada país. Por eso es importante esto de que les dice Lorena, de hacer un encuentro en cada país, porque hay muchos que no saben que tienen un título que es habilitante legal y que como ya están haciendo la formación, ya pueden ejercer con la habilitación de su título y con la formación que están haciendo. Por eso hay casos muy específicos en lo que eso se anuda. Por eso les pido que tomen mi WhatsApp y que cualquier cosa me estén contactando. O si luego gente escucha este video, nos pueden mandar un mensaje y pedir una entrevista exclusiva conmigo donde voy a estar abordando cada título en particular, cada país y explicándoles cómo es la salida laboral, cómo es la habilitación de las regulaciones. Javier.
Sí, gracias. Y a propósito un poco de lo mismo, un par de preguntas. Pensando, por ejemplo, lo que sería el pregrado, ¿no? Que entiendo que sería psicoterapia. La carrera, Es de grado, no es de es- pregrado. perdón, ya, es de grado. Gracias. Por lo tanto, el día de mañana, si yo quisiera convalidar estudios en una universidad, ¿me servirían los cursos o el certificado acá adquirido como para poder hacer algo semejante? Esa es la primera pregunta. Y la otra pregunta tiene que ver con cuándo comienza el programa. Bien, te Eso va a respondo. depender de cada facultad, de cada universidad. Imagínate que acá en Argentina estudias en una, te pasás a otra y ellos ven qué validan y qué no validan. En un mismo país, con un mismo régimen, sigue pasando. Igual en Chile te puedo adelantar que Chile tiene un sistema bastante cerrado y que no te van a aceptar la carrera de psicoterapeuta como para que tú te abras una consulta. Ahora, ese título de psicoterapeuta te puede habilitar en otros lugares y en otras plataformas con las cuales nosotros, desde la Facultad LALAM, tenemos acuerdos y aceptan a nuestros egresados para que puedan ejercer. Ya, perfecto. Hay ¿Ok? salida laboral internacional, Hay exacto. salida laboral internacional. ¿Ok? Porque hay Ok, otros países en los que sí se puede. Por ok, ejemplo, en Europa se puede, Javier. Entonces, perfecto. no vas a poder ejercer como psicoterapeuta en Chile porque no existe esa regulación. Por ejemplo, existe en Ecuador, existe en México, existe en Canadá, existe en Francia, existe en Portugal, existe en el Reino Unido, pero no existe en Chile o en Argentina. Vale, vale. Claro, en Argentina tal cual, es solo el título la licenciatura en psicología con el título universitario. Pero es una habilitación, por eso incluso tenés que estudiar eso y después especializarte en lo que uno quiere. Pero eso es por el régimen legal de cada país. Cada país. Ok, Pero bueno, perfecto. tenemos casos de consultores psicológicos, de psicólogos sociales, ¿no? En Argentina, donde la formación superior que estamos proponiendo los ayuda para continuar ejerciendo desde el marco regulatorio Mm, habilitante en el país con este extra de conocimiento que los ayuda, pero siempre ejerciendo desde lo que los habilita en su país, ¿ok? ok. Y respecto a la segunda pregunta, ¿cuándo comienza? ¿Cuándo parten? Bueno, a ver, los estudiantes fundacionales que quedan solamente 6 vacantes en este momento, ya tienen con la inscripción 2 cursos bonificados. Un curso de Mauro, del Deseo al Proyecto, otro curso de Violén, de aparato psíquico, y el 15 de junio estamos abriendo el campus y va a haber muchísimos profesores que van a estar grabando las clases con público, con estudiantes online. Por lo tanto, van a poder asistir a todas estas clases en Avant Premier, así que de acá a octubre, que es cuando, digamos, se abre oficialmente las clases, porque tenemos el calendario de clase francés, los alumnos fundacionales ya van a estar pudiendo tomar cursos y clases que no son obligatorias, pero que las tienen para poder empezar a hacerlas, para ir calentando motores, digo yo, ¿no? Perfecto. Entonces, Y el toda la semestre, parte de ¿qué es lo comunidad, que... los grupos de supervisión, de estudio, de debate. De todo. Perdón, Javier, te interrumpí. Sí, no, discúlpame tú. No, decía que en el fondo lo que sería el equivalente a un semestre, el semestre comienza en octubre. En octubre, sí. Perfecto. Vale, gracias. De nada. Bueno, Claudia, el diagnóstico diferencial tendría que no buscar encasillar, sino distinguir con sensibilidad. Exactamente. Estamos totalmente de acuerdo. Por eso el cuidado, ¿no? De lo que se trata es del cuidado. ¿Qué tipo de intervenciones pueden ayudar a abrir, ¿no? A desarrollar, a trabajar y otras que si uno lo hace mal pueden cerrar, empeorar el cuadro y bueno, de eso se trata así. Estamos totalmente de acuerdo. Susana, Sí, recién lo escuché a Mauro que decía que hay que tener primero el diploma, ¿no? Terminar la carrera para después hacer la especialización. Pero ¿qué pasa? Porque en la universidad
los temas que ustedes están abordando, lo abordan con una profundidad, no es la palabra, sino de una manera diferente, como a mí me afianzaría lo que yo hasta ahora estudié, de Freud, de Lacan, etcétera. Entonces, yo digo, ¿qué pasa si yo hago el curso con ustedes, me inscribo, aunque no pueda ejercer porque no tengo el diploma y acá en la Argentina no lo puedo ejercer? ¿Qué pasa? Yo lo realizo, me recibo y después es aceptado la carrera, la primera parte de la carrera que ustedes hacen. Mauro no dijo que no puedes empezar a estudiar hasta que no te recibas, ¿eh? No, estudiar, no, ejercer. Sí, eso es pero es porque estás en Argentina y este es el marco argentino, ¿ok? Claro, pero yo, por ejemplo, no ejerzo, pero quiero estudiar, Sí. pero necesito, el año que viene me recibiría, si Dios quiere, y yo ya estudio con ustedes todo el cuatrimestre o lo que fuera de tiempo. ¿Me sirve el aval de ustedes después que yo me reciba? Sí, porque en Claro, está Argentina lo certificado. que a vos te habilita no es lo que estás haciendo con nosotros. Lo que en la Argentina te está habilitando a vos para ejercer es tu licencia de psicóloga, Sí, ¿ok? Y ok. una especialización en psicoanálisis en Argentina vos lo podés estudiar en cualquier centro privado que ni siquiera requiere estar, digamos, inscripto. No es un estudio terciario. Digamos, la especialización de psicoanálisis no está considerado un estudio terciario habilitante que requiere estar inscripto dentro del Ministerio de Educación. Vos podés estudiar mañana cognitivo-conductual, transaccional, psicoanálisis, que están dentro de mismas especializaciones y no requiere que tengan una inscripción como de golpe tu licenciatura en psicología. Ahora, buenísimo. Vos estás libre de estudiarlo con alguien en un instituto privado, estás libre de estudiarlo en Estados Unidos, en Francia Pero o después que me reciba ese certificado, ese título me suma a mi exacto. licencia. Ah, ok, ok. Y Ok. también después puedes llegar a estudiar, no sé, te puedes estudiar psicología de la emergencia o te puedes estudiar otra especialización, querés aprender cognitivo-conductual. Son todas saberes que te aportan a tu licencia principal Sí. habilitante en la Argentina, que es la de psicóloga. A mí lo que me llamó la atención de ustedes es la integración que hacen entre todas las líneas, ¿no? Y eso es lo que me gusta, ¿no? Porque uno creo, no tuve nunca pacientes, pero intuitivamente porque yo he trabajado con mucha gente joven, me doy cuenta que hay que hacer como un arte, ¿no? Como para ver a dónde va el problema que tiene el sujeto o el paciente y abordar después la terapia a seguir, ¿no? Es decir, no me gustaría focalizarme en una sola línea, sino en esto que ustedes están proponiendo, en la integración. Es como los médicos que en vez uno tiene que ir al hepatólogo, al estomatólogo, al neurólogo, qué sé yo, y los médicos clínicos ahora ya no existen el médico integral, ¿no? Que mira cuerpo, mente y espíritu. Lo que yo noto en ustedes es que ustedes integran y es una manera fantástica de trabajar para mí, ¿no? Que no es solamente lo que estoy aprendiendo y lo que he vivido en años, ¿no? Bueno, está Muchas bien. gracias. Es Muchas que, gracias, Susana, Susana. De hecho, en una de las materias de psicoterapeuta, que es el psicólogo frente a la crisis y la emergencia, lo va a dictar, por un lado, una psicoanalista, por otro lado, un psicólogo cognitivo, digamos, y esa particularidad hace que en este caso hay toda una serie de cuestiones, Freud, Lacan, ¿no? Cuestiones herramientales. En la parte cognitiva, bueno, a veces esta es una persona especializada en suicidio, digamos, ¿no? En trabajar con pacientes con intentos de suicidio. Y en la parte de lo que es el analista cognitivo, él tiene experiencia en desastres naturales. De hecho, aquí en Argentina
Un montón. frente a ustedes saben, ¿no? A la tragedia de Bahía Blanca fue el que estuvo a cargo, ¿sí? Ah, Esto que es también necesario, ¿sí? ¿No? El poder salir, ¿no? Bueno, aquí en Argentina hemos tenido realmente hace varios años, bueno, atentados muy complicados y lo que sucedía es que los psicólogos se volcaron corriendo al lugar, ¿no? Para ayudar, pero en realidad la mayoría no teníamos las herramientas de, por ejemplo, qué pasa dentro de digamos, el momento del impacto en las 2 primeras horas, qué tiene que pasar. Y si no sucede eso, bueno, ¿qué tenemos que hacer? O sea, hay ciertas cuestiones del anudamiento entre todo lo teórico y muy interesante, digamos, y la cosa concreta. Y bueno, ese es un ejemplo, ¿no? De lo que yo te agradezco que vos ves, ¿no? es Que que es es esa necesario, porque apertura en una misma materia, ¿no? claro, Sí. a mí me parece súper interesante cómo ustedes están abordando el tema y no encasillarse. Yo en la facultad misma escucho, ustedes no, lo mejor es ser conductivo, conductual, no psicoanálisis. Entre la misma universidad y yo digo, pero es un horror, ¿cómo Es entre una colegas? cuestión de casi como de mercado, ¿eh? Ya. Uno, Claro, uno lo bueno, empieza a eso es lo ver que yo y, no quisiera que me pase, ¿no? Bueno, está bien. Es que Muchas gracias, justamente ¿eh? una cosa es la habilitación legal, donde ahí estás haciendo la licenciatura, otra es la formación de los conocimientos. Acá en el Ejército Naval Argentino, primero estudian y luego hacen la práctica para navegar. Y muchos de los que se anotan, como en el naval, quieren navegar. Entonces tienen una chicana, una respuesta que hacen cuando terminan de hacer los 2 primeros años teóricos y dicen, bueno, ahora sí, paso a barco y puedo navegar. Y el profesor le dice, sí, por supuesto, usted tiene todos los conocimientos para navegar en cualquier océano, mientras ese océano tenga un dedo de profundidad, porque todavía no está listo para profundizar en eso. Lo que nos da muchas veces la universidad es eso, un océano de conocimientos, pero con un dedo de profundidad. Y no sabemos qué hacer, tenemos mucho de todo y poco de nada. Entonces, ahí es donde justamente psicoterapia con orientación psicoanalítica, el máster en psicoanálisis, busca esa profundidad, no solo seguir ampliando, 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 sino profundidad. Y sin negar todos los otros océanos que hay de conocimientos. Claro, además, algo de una nota de color, yo ya tengo mis años y necesito mucha información porque quisiera ejercer, ¿no? Pero bueno, Usted estoy. está lista para navegar, pero hay que habilitarlo legalmente y la formación la vas a tener. Por eso es tan importante que un acompañamiento en comunidad, ya teniendo experiencia, ya teniendo formación, te puede justamente poner en ese lugar, a ejercer. Casualmente te quería comentar, Susana, que tenemos 2 convenios con plataformas internacionales. Una se llama PSI SOS, que trata guardias psicológicas internacionales sin intentos de suicidio o ideas suicidas, sino todo otro tipo de desbordes, en inglés, en francés y en español, donde atienden psicólogos derivadores y después se evalúa digamos, la situación sociocultural de la persona y se le propone 6 meses de terapia a un precio de un bono comunitario. Esos consultantes se los va a estar derivando a los estudiantes bajo supervisión de los profesores, porque dentro de lo que estamos considerando muy fuertemente, que viene un poco de la escuela esta francesa, en Francia, digamos que no pasa tanto que lo que veo en Argentina, se apunta más a carreras profesionalizantes, ¿no? En el sentido de que vos puedas estudiar algo y que tengas una salida laboral inmediata, para lo cual hay que hacer pasantías, ¿ok? Por lo tanto, estamos proponiendo un poco este acompañamiento para que puedan empezar a ejercer, que puedan tener estos primeros consultantes que vienen de los diferentes acuerdos internacionales que tenemos,
para tener estas posibilidades de práctica siempre bajo supervisión, ¿no? Siempre bajo supervisión, donde se van a discutir los casos, donde se van a tratar, donde se van a seguir hablando, ¿no? Y viendo qué está pasando, porque también después de esto viene otro periodo, Susana, donde hay que osar a empezar a ejercer. Y tenemos también convenios con otras plataformas donde se ofrecen los servicios también a nivel internacional para aquellos que no puedan estar ejerciendo a nivel local. Gracias. Yo igual anoté tu celular y cualquier pregunta. Me pueden ir Gracias. mandando un WhatsApp y tengan un poco de paciencia que los voy contestando uno por uno para poder darles toda la atención que van mereciendo, ¿ok? Bueno, Malala también es psicóloga social, ella también es alumna fundacional, estuvimos hablando en detalle con ella. No sé, Malala, si querías preguntar algo. Bueno, continuemos. María Elena. Voy con otras consultas. Quería preguntar por las redes de Bioline para consultarle con más detalle sobre su opinión sobre... También se ha hablado bastante de Ay, los se te live, silenció. No sé de... si no escuché yo. Sí, se eh, silenció, pero un segundito, ¿no? Sí. Justo sí, las consultas de... que quería consultar por las redes de Bioline para hacerme las consultas más específicas sobre su opinión de Guattari y también para conocer sobre sus lives, dónde los puedo encontrar, ya que se habló bastante de ellos. Y respecto a la salida laboral, mi pregunta, ¿ustedes como facultad tienen plataformas donde nos podamos insertar las personas para trabajar a lo mejor como una posibilidad más de trabajo? Y si es así, ¿cuáles son los índices de cómo se insertan las personas que están egresadas? María Elena, estamos abriendo estas posibilidades para la gente que está dentro de nuestra comunidad y bueno, no tenemos índices todavía, pero la gente se está inscribiendo, estamos empezando, ¿ok? Si eres parte de la comunidad de la LAN, vas a tener acceso a todas estas plataformas y a poder proponerte para poder postular a nivel internacional. Se va a hacer una evaluación de tu perfil para ver si cualificas para poder estarte proponiendo para las plataformas. Ok, gracias. De nada. Ahí, María Elena, te estoy escribiendo en el chat grupal por el Instagram. Ahí está. Voy Así que, leyendo, bueno, eso. voy leyendo Eso, sí. les iba a decir si podía contestar acá, que me parece súper interesante. Esperen que termino de escribir. A ver, esperen, ahí. Ahí te estoy escribiendo a María Elena y también hay un YouTube, pero quiero contestar especialmente acá una pregunta a ver, ¿dónde está? Se me perdió, esperen. Que hablaba sobre la ciencia. Ay, ¿dónde está? Si no la explico de memoria, ¿eh? Pablo B. ¿Cómo Justo era lo que poder dar voy a leer respuesta? ahora, porque voy leyendo por orden. Bueno, fantástico. Vale. ¿Cómo poder dar respuesta a las críticas en contra del psicoanálisis que van de la línea de Mario Bunge, que habla de la falta de rigurosidad y supervisión? De otra manera, ¿cómo se debe supervisar el quehacer profesional del psicoanálisis de manera de dar rigor científico? Te agradezco mucho la posibilidad de hablar de esto, porque especialmente en el máster de psicoanálisis tenemos dedicado un punto a el libro de Mario, a todas las publicaciones de Mario Bunge, al libro negro del psicoanálisis, en particular, ¿por qué? Porque se dice que el psicoanálisis no es científico en base a una lectura de una lógica clásica. Se los voy a decir así muy sencillito para no... La lógica clásica es la que dice, bueno, o algo es bueno o es malo, es o A o menos A, ¿sí? La lógica clásica donde tenemos en los pares de opuestos, ¿sí?
Pero ¿qué pasa? En esa lógica, que es una lógica maravillosa, antigua, ¿sí? La que nos enseñan en el colegio, pero no es la ciencia actual, no se basa en la lógica clásica. Muy por el contrario, muy por el contrario. Y esto es importantísimo. En los colegios no nos enseñan que existen otras lógicas que incluyen lo paradojal. Esto es de lo cual Lacan habla, pero rozando nada más en el seminario 2, pero lo vamos a trabajar especialmente ahí. Por ejemplo, se los voy a dar un ejemplo. Cuando los pacientes dicen, siento que no siento nada. Eso, ¿es verdad? Claro que sí. Para la lógica clásica, eso, ¿es verdad? ¿Es podríamos decir, un razonamiento verdadero? No. La lógica clásica dice, o sentís o no sentís. Los psicoanalistas y los psicólogos en general trabajamos con una lógica que no es la lógica clásica. Dentro de las ciencias más modernas utilizan la lógica formal antinómica, que es la que incluye las paradojas, ¿sí? Y es gracias a la cual se llegó a la luna. Digo, cuestiones así como muy concretas, ¿sí? La teoría de cuerdas, todo esto que realmente es irrespetuoso, ¿sí? Por eso le agradezco tanto a Pablo B. que aprovechemos este momento, que haya traído esta pregunta, porque es irrespetuoso que nos hablen en términos de lógica clásica. Es una vergüenza y nos dicen, ay, el psicoanálisis no es científico por esto. Y uno dice, qué falta de formación. Perdón si me enojo, pero esto que pasa es porque en los colegios no nos hablan de estos avances científicos, ¿sí? Y es justamente donde nos tenemos que formar nosotros. Y no es difícil, no es difícil. Es muy importante que estemos al tanto. Mario Bunge se basa en la lógica clásica, el libro negro del psicoanálisis se basa en la lógica clásica y las razones las tenemos que dar nosotros, ¿sí? Entonces la idea es que se formen en eso y especialmente, como les digo, en el segundo año de psicoanálisis, del máster en psicoanálisis, vamos a trabajar específicamente ese tema, ¿sí? Así que muchas gracias, Pablo B., por permitirme hablar de esto. Bueno, voy a ir continuando leyendo un poquito más las últimas preguntas, así luego vamos cerrando. A ver, porque las voy leyendo por orden. Estela Belio, en Chile debes haber estudiado 3.200 horas para atender pacientes. Sí, lo sabemos, por eso dijimos que en Chile hay que ser licenciado en psicología y por eso estamos atendiendo una a una las demandas, ¿no? De responder estas cosas, pero si tienes otra pregunta, Estela, me la puedes hacer por WhatsApp. Paz Martínez, aquí en Chile se debe tener el título de licenciado en psicología y lo ideal es luego hacer un postíbulo en psicoterapia para atender pacientes. Hay también lugares donde se está empezando, donde la licenciatura en psicología no es suficiente y se está empezando a pedir también un máster de 1 año en psicología clínica en ciertos países, como un máster 1 se llama, ¿no? O sea, por eso cada país tiene sus regulaciones especiales. Cecilia, TCC, no sabían cómo ayudar ante una crisis. No, en realidad hay veces que la TCC sabe más cómo ayudar ante una crisis en los primeros 2 días, ¿no, Yolén? Sí, probablemente se me ocurre que esas respuestas hayan tenido que ver con el ejemplo que dábamos, ¿no? Cuando contábamos de la necesidad de incluir estos temas en la materia, ¿no? Del psicólogo frente a la emergencia y de lo que se va a encargar Diego Núñez. Diego Sí. Núñez, gran psicólogo de la emergencia, con muchísima experiencia de campo, increíble, fantástico, siempre me quedo fascinada de hablar con él. Gina Chumachero Lajo, hola, buenas tardes, mi pregunta se sale un poco de las dos propuestas. Leí en el chat que había la intención de armar un curso sobre sexología. ¿Sería un curso seminario o una especialidad? Muchas gracias, saludos desde Perú. Bueno, Gina, estamos pensando muy fuertemente, ahora estamos terminando, ¿no?, de lanzar
esta carrera de grado de psicoterapia y este máster en psicoanálisis. Y bueno, la idea es luego estar armando algún tipo de especialización, de curso. No sabemos todavía mucho bajo qué formato, pero sí, las dos como primeras que tenemos ahí en lista de espera es sexología y arte terapia, ¿no? Porque creemos que son fantásticas las dos. Todavía sí que no sabemos, no te podríamos decir si va a ser un seminario o una especialidad, pero seguramente estaríamos armando un módulo con Alejandra Quevedo, que va a ser la que lo va a estar dando, y después en tal caso se armaría algo más profundo, ¿no? Estate atento a nuestras redes y te vas a estar enterando. Claudia Martínez, concuerdo con Susana totalmente, denota en ustedes que se trata de no encontrar una única verdad, pero sí de construir una hipótesis diagnóstica bien fundamentada, que oriente la intervención adecuada, una interconexión donde la salud mental es la prioridad y no solo qué abordajes son mejores. Exactamente eso, sí. Roger del Toro Rubio, ¿van a entregar un certificado de asistencia a este evento? No, Roger, no vamos a entregar. Roger siempre me pide certificados de asistencia. Lo vamos a estar entregando luego, tal vez cuando esté la plataforma, a los talleres. Romina Trujillo, en Chile no reconocen ninguna formación que no esté acreditada por el CUNO, por tanto no se pueden hacer equivalencias en universidades chilenas, menos ejercer como psicoterapeuta sin licenciatura en psicología. Justamente la profundidad de la que hablan es la que me interesa de esta comunidad. Me comunicaré para ver opciones de salida laboral en caso de cursar la carrera. Exactamente, Romina, es lo que estábamos comentando sobre las regulaciones de Chile, pero podés siempre hablarme para cualquier tipo de otra información particular. Cecilia, qué bueno las pasantías, hay pocos lugares que dan esa oportunidad. Bueno, Malala que tiene todo muy claro. Bueno, creo que estamos llegando al final de las preguntas y las dudas que tenían. Así que, bueno, de mi parte les agradezco mucho que se hayan presentado, que nos hayan extendido todas estas inquietudes y que hayamos podido escucharlas y esperamos haberlas podido responder en su totalidad, ¿no? Puedo preguntarle a Yesid, Belén, María José, Ezequiel, María Berta, Maricel, Jessica, iPhone es el nombre de uno, de los que no hablaron, de los que no abrieron micrófono, qué sintieron, qué piensan, se definieron, contestaron sus preguntas, todos los que se animaron a preguntar. Bueno, en el caso mío, yo soy psicólogo, soy abogado, estudié filosofía. Qué Acá linda combinación. sí, sí. Acá en Colombia estoy en la escuela lacaniana, que son varias escuelas que hay a nivel latinoamericano, y atiendo pacientes, pero la verdad, el énfasis que ustedes ponen y la manera en cómo explican y amalgaman el aspecto psicoterapéutico y el psicoanálisis me llama mucho la atención, porque se da mucho en las universidades y en el ámbito de la formación psicoanalista, de pronto la exclusión. Entonces quedo muy motivado con el máster. Acá en Colombia no habría ningún problema, se puede hacer el máster y porque yo soy psicólogo y entonces en ese sentido sería una complementación eh, de profundidad. Me llamó la atención lo que decía acá el compañero, que se me olvida el nombre, un mar de conocimiento, pero con un dedo de profundidad, y creo que ustedes pueden dar más de un dedo de profundidad. Así que muchas gracias. Gracias, Jessit, muchas gracias. Muchos colegas de Colombia están tomando la formación del máster en psicoanálisis y nos parece muy rico y estamos muy agradecidos y muy honrados de tener esta comunidad que realmente es internacional, ¿no? Eso es lo que una de las cosas que más me fascinó y me gustó, porque también
hay una diversidad de culturas a compartir, ¿no? A nutrirnos y a contarnos. No quedarnos ahí como encerrados en este microcosmos a veces de nuestra cultura o de nuestro país y poder intercambiar con colegas que están ejerciendo en otras realidades y que también se ven debido a esos contextos socioculturales y de época, ¿no? Porque a la época hay que sumarle lo cultural, a ejercer desde diferentes ángulos, como le pasa a Arturo, ¿no? Que vamos a estar hablando, donde se ve a necesitar de otros auxiliares, de otras herramientas auxiliares como los de la psicología social y que son muy válidos. A mi deseo le di forma y lo hice objetivo. Creo reconocer algo de esa redacción. Esta es una profesión que tiene mucho que ver con el deseo. Somos mucho más una vocación y tenemos que aprender a ser profesionales. Incluso cuesta a veces regirnos por el marco y los regímenes más profesionales y tenemos una vocación. En pandemia me acuerdo que se le aplaudía al enfermero, al médico y a nosotros se nos pedía que atendamos gratis, como si fuese un algo, ¿no? Y nadie lo aplaudía tampoco. Era bueno, me escuchás un rato, no pasa nada. A veces hay muchos psicólogos que escuchan un rato en una mesa de un bar y dicen, yo la verdad que podría ser psicólogo. Es una profesión, hay mucho conocimiento, nadie puede saber qué decir antes de terminar de escuchar, es una de las máximas que hay en el psicoanálisis y por eso es tan importante la escucha, la escucha. Mucho de la teoría nos provee y nos entrena a la escucha. Y después también está que tenemos justamente para decir cómo intervenir, pero ya estamos sujetos a ese paciente, a esa intervención, a ese momento, a ese instante. Por eso es tan importante poder entrenar, practicar, teorizar, leer, acompañarnos, estar en comunidad y justamente al mismo tiempo tener la formación y romper esos miedos, darle forma al deseo para poder ejercer. Ahí es donde viene la parte legal, la parte a veces asusta mucho, no voy a elegir psicoterapia y si después quiero psicoanálisis y si hago psicoanálisis y creo que... Y están perfectamente entrelazadas, comunicadas, como para que no es que tenga que cambiar o perder lo que se está haciendo, por eso hay un armado del diagrama, déjame decir, Violén, como si, el armado académico, ¿no? De todas las materias y todos los temas que de verdad tienen muchas horas para que sea justamente un entrelazado y un entramado que se pueda ir formando, estudiando y que sea un enriquecimiento de dónde se viene. Por eso es tan importante para nosotros también escucharlo a ustedes, porque si esto es una comunidad, ¿quién forma la comunidad? De Bueno, voy a... hecho, Yo quiero, perdón, quería, perdón. dale, 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 dale. No, quería agradecer, Yolanda, que venimos desde hace mucho estudiando. No, me parece muy interesante la propuesta y sobre todo me parece muy interesante que se empiecen a dar estos espacios, digamos, donde uno tenga posibilidades de hablar sobre nuestra práctica, ¿no? De reflexionar sobre nuestra práctica, de seguir estudiando siempre, digamos, no hay forma, digamos, de avanzar en psicoanálisis de nuestra profesión y de poder tener una escucha acorde a la época también. Si uno no sigue estudiando, no sigue interactuando con otros, porque esto no es sin otro, esto no se puede hacer solo. Digamos, esto no se puede hacer en lo privado del consultorio, digamos, ¿no? Uno tiene que hablar, tiene que poder interactuar, tiene que poder compartir su experiencia y enriquecerse de las cuestiones, bueno, de estas cosas que cuando nosotros nos formamos, que éramos psicoanálisis, digamos, toda la emergencia, todo esto no existía, digamos, ¿no? Pero estas cosas pasaban, digamos, la gente se enfermaba, había catástrofe, digamos, ¿no? Y otro ámbito muy interesante también para trabajar, que a mí me parece que el discurso psicoanalítico se tiene que llevar, que podemos poder hablar en otros lugares, es lo jurídico, que no se ha dicho, pero es muy interesante hablar sobre lo jurídico. Ahí hay que poder decir algo, porque también pasan cosas graves, y uno puede intervenir en esas cuestiones.
Así que nada, celebro la propuesta, me encanta la idea, digamos, esta cosa de interactuar y de hacer una formación así abierta, ¿no? En comunidad, como dicen ustedes. Así que bueno, lo seguiré, no podré engancharlo, lo seguiré. Te comento, Gladys, Gracias. como intimidad, que fui parte de un... eh, ay, se me fue el término. Bueno, de psicología forense, de trabajar en lo jurídico, y lo que falta es una nueva generación de jueces. Te lo voy a decir con Bueno, toda la directiva. Es impresionante los alejados que están de cualquier concepto, término psicológico, siquiera, y que se viene una nueva generación que ya por naturalidad están psicoanalizados, están analizados, tienen otra apertura, y eso va a ser como muchas veces el gran problema del psicoanálisis son los psicoanalistas. Muchas veces totalmente. sí, es el gran problema. Estamos todos peleados entre Los todos. equipos que hay dentro del ámbito judicial, realmente, digamos, ¿no? El gran problema hoy de Es enlazar esos complicado. mundos con lo judicial son los jueces. Están muy lejos de poder, pero ya se viene una generación que por sí sola va a empezar a... Veremos. Y De Gladys, por paso eso, aprovecho, ay, perdón, de paso aprovecho bueno, a decirles también, aprovecho lo que dice Gladys para contarles que durante 18 clases, Gabriela Salomone va a estar trabajando justamente sobre ese punto entre la ética y lo legal, porque es impresionante cómo, justo lo que decía Gladys y lo que dice Mauro, ¿no? Estamos en una realidad de la cual nos han formado casi como si fuéramos una entelequia. Y Gabriela puso especial énfasis en armar un programa que tocara los puntos esenciales. Bueno, Gabriela está ahí con nosotros, tal vez Gaby quieras decir algo, para que sirviera para todos los países. Es decir, la reflexión va mucho más allá de, digamos, de cómo Sí, es del marco legal de cada país, claro. exactamente, sino, Totalmente. bueno, a qué cuestiones prestarle atención, ¿no? Puedo decir, Gaby. hola, ¿cómo les va a todos, todas? Qué lindo. hola, Bueno, estuve Gabriela. escuchando todo el tiempo y encantada. Viola, tomo un minutito, así Dale. no retraso el final del encuentro, solo para, bueno, para contarles un poco esto que estaba diciendo Violén y también contestarle algo a Gladys. Sí, el programa que, bueno, está armado en cuestiones de ética y deontología, tiene como, en principio, por esto que se está diciendo, como dos carriles. Uno, el que tiene que ver con la práctica y los atravesamientos normativos. Que estés en el país que estés, porque solo por la comunidad humana, digamos, hay mediaciones normativas que regulan nuestras acciones, el ejercicio profesional, la relación con el otro. Sí, bueno, diferentes registros donde lo normativo, ya sea en términos jurídicos o institucionales o propiamente deontológico, se refiere a las normas de la ética profesional, ¿no? Ese entrecruzamiento da para analizarlo, pensarse frente a ese campo normativo y ver también qué posición tomar. No es solo conocer todo ese bagaje de conocimientos o de normas, sobre todo por lo que estaba explicando Violén, ¿no? No en todos los países es igual. Y aún así les digo que hace tantos años que vengo trabajando todo ese aspecto, que les digo que hay una comunidad conceptual en el mundo occidental, digamos, en relación a las normativas deontológicas de la práctica de psicólogos, psicoterapeutas, del campo de la salud mental en general. Capítulos deontológicos comunes en los que nos podemos reconocer por el atravesamiento de valores fundacionales como son los derechos humanos. Y ahí es parecido que podemos ubicar, con las diferencias contextuales, sociales, que está bueno ubicar en cada lugar y que cada quien pueda también tomar una posición. Bueno, si me dejan hablar, sigo, pero no, bueno. Y por otro lado, dentro de la materia está pensado poder analizar las cuestiones éticas de cada ámbito de ejercicio profesional. Por ejemplo, el ámbito Eso es jurídico. un chiche, les digo, ¿eh? Es un chiche. Son por lo menos, bueno, algunos pocos que después, si alguien tiene interés, podemos profundizar, pero en principio la materia
presenta los principales problemas éticos que cada ámbito de trabajo trae. Y en el ámbito jurídico, así como actualmente en el ámbito de protección de derechos de niños, niñas y adolescentes, que toda Latinoamérica conoce, sobre todo tiene que ver con la Convención sobre los Derechos de Niños en Latinoamérica y Europa también, por supuesto. Lo que encontramos son ese encuentro entre discursos tan distintos del sujeto de derechos y el sujeto de la clínica, el sujeto, bueno, ahí es donde se arman los líos, donde podemos pensar algunos problemas éticos y analizarlos. Gracias, Viola, por poder contar un poquito de esto también. Y el secreto profesional, por ejemplo, que es uno de Bueno, los grandes temas. Por claro, eso en digo, cada ámbito con los problemas con los que se encuentran, ¿no? claro, en eso, digamos, ¿no? Bueno, hay mucho para hablar. Gracias, Gladys, la chapa, digo, al decir esto me permitiste, digamos, porque bueno, hay tanta gente que está proponiendo cosas interesantes, ¿no? Andrea Pilosio está acá con nosotros y Fátima Zarco también está aquí con nosotros. Hay en la estructura de la creación de los programas. Ustedes saben que valoramos mucho la libertad. Siempre hablamos de la libertad técnica, por supuesto, respetando la determinación significante de cada paciente, pero digamos que el analista tenga mucha maniobra, mucha posibilidad y después vea cómo se aplica y bajo qué lógica, ¿no? En cada caso. Y los programas están hechos así también, para que ustedes no tengan que seguirnos a nosotros, bueno, hay que obedecer y hay que hacer esto y esto, sino que también haya un menú de materias que son opcionales, ¿sí? Por ejemplo, la de Fátima Zarco, ¿no? A pensar acerca del saber, el saber hacer del analista, esas cuestiones importantes, otra que va a ser cómo analizar sueños, otra que tiene que ver con el lenguaje y la LANG en neurosis y psicosis, es decir, digo que también está la posibilidad de armar menú libre que tiene que ver, además de, por supuesto, lo obligatorio, ¿no? Que tengan posibilidad de elegir lo propio, ¿no? Lo que a ustedes los causa, porque a cada uno de nosotros elegimos esta carrera. Digo, sería mucho más fácil haber elegido una carrera en que no se jugara nada, ¿no? Y muchos de ustedes, yo también, hemos pasado noches sin dormir pensando en algunos pacientes. Entonces, si esto es así, es porque realmente nos causa. Y no nos causa a todos exactamente la misma pregunta, pero sí nos causa algún interés, ¿sí? Por la salud, por el bienestar del otro. Entonces, bueno, esa libertad también, ¿no? Esa singularidad también está puesta en los programas. Así que bueno, yo me llamo al silencio, les agradezco mucho, les agradezco además las cosas lindas que dijeron en relación a los programas, es lo mejor que yo podía dar. Así que, bueno, nada, ha sido una alegría para mí escucharlos también. Voy a leer un par de preguntas más que surgieron a último momento. Dale. Lucía Molinero dice, muy claros, muchas gracias. Solo me queda la pregunta si hay alguna posibilidad de becas, tal vez en algún porcentaje, aunque no fuese en la totalidad del valor del curso. Rocío, estamos en este momento con una preinscripción de alumnos fundacionales con un 70%, 70 más el 20 en un solo pago. Pero no obstante, les dejo ahí el link para las inscripciones fundacionales. Como les dije, quedan 6 vacantes, pero no obstante, en Facultad Lalang también otorgamos, evaluando la situación sociocultural y en qué contexto estaría llegando la formación a este alumno y cómo podría ayudarlo y ayudar a su entorno, también damos un 10% de la totalidad de estudiantes en becas del 100%. Ya estamos dando becas. Hay que evaluar el contexto total y se hace a cambio también de que el estudiante pueda retribuir a la facultad con ciertos trabajos que se necesitan dentro de la facultad. Em, a ver, estoy leyendo. Mauro y Violencia, ¿ustedes tienen alguna pregunta que pueden ver? Romina volvió a poner el WhatsApp ahí en los mensajes.
Lombardo Paola, contestaron mi pregunta, muchas gracias. Lo único que me queda por saber es si podría trabajar, porque para mí es muy importante, ya que con psicología social, que no está regulado, cuesta bastante y está muy mal pagado. Te aconsejo que hables con Virginia, si estás en Argentina, y después lo podemos hablar a nivel en privado y te puedo contar un poco el tipo de salida laboral que hay a través de las diferentes plataformas con las que tenemos convenio. Paola. Bueno, creo que Sí, sí, fuimos Paola. respondiendo, creo que fuimos Sí, respondiendo por supuesto. todo. Dale, Ujú. gracias, Virginia. Virginia está haciendo un estudio total de todas las regulaciones en la Argentina y quería agregar, Gladys, que con respecto a esto de lo legal también me parece súper interesante y tengo muchos colegas que han empezado con una carrera de abogacía y luego van hacia el psicoanálisis y tienen una visión tan rica como Yesid, ¿no? Miriam también, Violén, ha sido abogada Sí. internacional, después se hizo psicoanalista, y creo que es como esto que decía antes, ¿no? Estos psicólogos de trinchera, que antes de ser psicólogos ya están ahí, entendiendo desde la primera línea de ataque lo que pasa en la psiquis humana, ¿no? Porque todo lo legal, la ley, cómo peleamos, qué nos provoca, ¿no? Es tan del orden de lo psicoanalítico y creo que los abogados lo viven ahí desde un lugar de muy crudo, ¿no? Muy crudo. Y bueno, les dejé el link otra vez con respecto al cambio, Juan Carlos, escribime. No, papá, no. Ahí, a ver, Patricia, el micrófono. ¿Alguno estaba en duda que se definió? No leí ningún definido. Bueno, va a penar Acá hay esto. una frase que dice, me hace sentir que agrando una familia por elección. Les agradezco. Digo, lo intelectual, lo académico es lo que, no podría decir nos reúne, es lo necesario, es algo que corresponde, pero la cuestión más amorosa, más, eso es una cortesía, algo que yo agradezco, que valoramos mucho en la LANG, esta idea de comunidad. Digo, es un regalo eso, así que bueno, preciosa esa frase, agrando una familia por elección, la agradezco profundamente. Yo diría que ya dejemos aquí por hoy, si les parece bien. Muchas gracias, ¿no? Por acompañarnos y por dedicar su tardecita o no sé, o en los distintos países de domingo. Y bueno, a seguir trabajando, que la vida nos exige, nos demanda y también está buenísimo que Y no podamos será, ejercer no algo que será el amamos. último no será el último encuentro, no será la última oportunidad donde vamos a estar respondiendo preguntas, porque no solo escuchamos el murmullo de la época, escuchamos las dudas que tienen y estamos acá para responderlas. Así que bueno, les dejamos ya el WhatsApp mío y pueden escribir también al Instagram o al email de la facultad y desde allí vamos a seguir respondiendo todo. Les agradecemos muchísimo por haber estado acá. Gracias, cuídense. Chao, Muchas chao. Nos gracias. vemos. Chao, chao. Chao. Chao a todos, nos vamos viendo. Chao, chao. Chao. Muchas Chaucita. gracias.